Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía a través de 90.1 FM. Vamos a iniciar con nuestro espacio de entrevistas, también indicándoles que si ustedes por alguna circunstancia no pueden escuchar toda esta entrevista, la pueden reprisar a través de nuestro canal de YouTube, W Radio Ecuador, o también lo pueden reprisar en las distintas redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en donde también está subida la información de lo que hacemos en estas mañanas y también al mediodía en nuestra tercera emisión de noticias. Vamos a hablar en esta mañana con el director ejecutivo de la Cámara de Industrias y Productividad, Andrés Robalino, sobre la ley de fomento productivo. Pero antes le damos la bienvenida. Buenos días, como siempre es un gusto que nos acompañe a través de nuestro espacio informativo. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y muy buenos días a todos los radioyentes. La semana pasada, específicamente el jueves, en el Pleno de la Asamblea Nacional se aprobó este cuerpo normativo, la Ley de Fomento Productivo, que tuvo el respaldo de 73 votos. Y a raíz de esto se espera nada más que se remita al Ejecutivo para que sea aprobado, para que se emita el veto parcial o total. ¿Cuál es el significado o la lectura que le dan ustedes como sector productivo a este nuevo cuerpo legal? A ver, creo que como primer paso hay que analizar muy bien cuál es la situación del país actualmente, tanto en la parte del Estado, la parte fiscal, como en la parte productiva y social, hablando específicamente del empleo. Sabemos muy bien que el Ecuador pasó de una deuda de 13.000 millones de dólares en el año 2007 a una deuda de más de 65.000 millones de dólares en el año 2017. Ese incremento de la deuda se debió en mayor medida a un aumento en el tamaño del Estado. Ese aumento en el tamaño del Estado estuvo encadenado a un precio del petróleo de $100 del barril. Precio del petróleo que, como todos lo sufrimos, cayó desde el año 2015, primer trimestre del año 2015, hasta niveles de $20 del barril. Lo que por obvias razones a cualquier economía, sea de hogar, empresa, mediana, pequeño, grande, y de un país, le pueden quebrar. Al Ecuador le llevó a una recesión económica que significó varios efectos macroeconómicos y, por supuesto, también efectos en las diferentes empresas. ¿Por qué? Porque las empresas estaban atadas a un consumo extremo o muy grande del gobierno. El gobierno se transformó en el mayor comprador dentro del mercado nacional y por lo tanto también en un alto generador de empleo. Cuando ese Estado grande tiene esta situación crítica por la caída del petróleo, pues por obvias razones genera una recesión a toda la economía. Las ventas caen, las importaciones caen, genera desempleo y todo esto se comienza a transformar en una crisis económica también para el sector productivo y en el empleo, como dije antes, pasando o teniendo tasas de desempleo, empleo informal y subempleo del 60% en el país. 5 millones de personas están en esa situación. Esa es la realidad del país hasta ahora. ¿Qué es lo que se buscaba con una nueva ley de incentivos productivos? Hay que estar conscientes que este modelo de un Estado grande, dependiente de un solo producto, que cada vez se hace más grande, se crean más instituciones, se crean ministerios, se han creado superintendencias, se han creado secretarías, pues es inmanejable. Hay que tratar de tener un Estado eficiente, pero para ser eficiente no se necesita tener un Estado grande. De 43 instituciones llegó a tener el Ecuador, más instituciones que Brasil. Se reunieron ustedes en el 2017, exactamente, en parte también del 2018, el sector empresarial, con algunos representantes de los diferentes ministerios para tratar justamente esta ley de fomento productivo y los incentivos para la productividad del país. Exacto. ¿Consideran ustedes que se tomaron en cuenta los requerimientos de ustedes como representantes del sector productivo? Sí, a ver, hay muchos requerimientos que se tomaron en cuenta especialmente en esta ley. Uno que otro en la ley que también salió, si no estoy mal, en el mes de octubre salió una ley igualmente de fomento productivo, en donde los factores principales eran tratar de reducir esta presión tributaria que han tenido las empresas.
Primero, por el anticipo mínimo al impuesto a la renta, algo que en ningún país del mundo, ni el más comunista, existe. Aquí se cobra por la renta proyectada y no por la renta ganada o generada, perdón. Y por lo tanto, si usted en sus proyecciones espera tener un buen año y tiene un mal año, usted paga en base a esa proyección. Y por lo tanto, si usted proyectó ganar $1.000.000, usted va a pagar una renta por ese $1.000.000. Si es que usted termina ganando $500.000, el SRI le va a cobrar por ese $1.000.000. Entonces se genera para usted una pérdida de liquidez en su empresa que puede invertirle en diferentes procesos y en generación de empleo. Primer factor importante que se analizó y que fue eliminado, como usted conoce, que va a ser eliminado desde el año 2019. Segundo factor que está incluido en esta ley, el famoso impuesto a salida de divisas, el ISD. Este impuesto a salida de divisas genera un mayor costo a las materias primas. ¿Por qué? Porque si usted es productor pequeño, mediano o grande, en el Ecuador muchas de las materias primas para generar valor agregado se importan. Usted tiene que pagar el 5%, es decir, es un arancel a esa materia prima que no hay en el país y que usted necesita para producir. Entonces eso genera un costo mayor a su proceso productivo. Ese costo se ve o tiene su efecto en el precio aquí en el mercado nacional y también si es que se exporta en el mercado exterior. Un gran problema para el sector productivo. Eso, entre otros temas, son los que se han ido esclareciendo estos últimos meses y que esperamos que, como usted bien lo indicó, con el veto parcial que exista del presidente de la República, que lo envíe nuevamente a la Asamblea, pueda aprobarse y se puede implementar en los próximos días para el uso de todo el sector productivo y reducir esos impactos o esas presiones tributarias que se han tenido. De todos estos aspectos, ¿cuál es el que consideran ustedes vital, primordial, esencial para que ustedes puedan generar empleo y puedan potenciar la productividad del país? Creo que no existe un factor específico para poder generar empleo. Son varias las políticas que se deben dar y ahora se comienza a ver un trabajo conjunto entre muchos de los ministros que están ávidos de generar inversión, de abrir mercados, de reducir este impacto o presión tributaria, de dar una mayor adaptabilidad laboral al mercado laboral, algo que también se perdió durante estos últimos 10 años. Todos estos ministros forman una política productiva que puede incentivar al sector productivo, porque hay que estar muy claros en algo. Durante los últimos 10 años en el gobierno pasado se generaron muchísimos incentivos. Recordemos el Código Orgánico de la Producción. Tenía una lista de incentivos interminable. ¿Cuál era el problema? Que en esencia el sector productivo no busca incentivos, busca seguridad. Si es que usted le da un incentivo al sector productivo, pero al mismo tiempo le cambia las reglas del juego en relación a los temas laborales, a los temas tributarios, de superintendencia de compañías, del IES, pues por obvias razones no importa el incentivo, yo no voy a invertir, porque no tengo la seguridad de que esa inversión va a generar una rentabilidad, porque cualquier persona invierte para generar una rentabilidad. Entonces, si no me da seguridad, no invierto, no importa el incentivo. Ahora la clave es darle seguridad al sector productivo. Y esa seguridad significa que si hoy día se aprueba esta ley, no debe haber otra ley que se modifique lo que se acaba de aprobar dentro de 6 meses, porque volvemos al mismo círculo vicioso de los años pasados. Esta ley debe ser escrita en piedra los siguientes años para que el sector productivo tenga la seguridad que esas van a ser las reglas del juego. Asimismo debe suceder con la parte laboral, con la superintendencia de compañías, con la superintendencia de bancos para todo lo que es regulación de bancos y mutualistas, etc. Eso es lo que necesita el sector productivo para poder creer e invertir, y también, por supuesto, que un ministro de Comercio, que es el encargado de atraer inversiones, pueda decirles a los inversionistas extranjeros, estas son las reglas del juego, no van a cambiar. Ahora, la semana pasada, en el tratamiento y en la aprobación de esta ley en la Asamblea Nacional, así como se tuvo 73 votos afirmativos, también se tuvo 28 votos que no estuvieron de acuerdo. Por ejemplo, los asambleístas de diferentes bancadas, inclusive el asambleísta Homero Castañer de la bancada de Creo y asambleístas correístas, por llamarlos así, se opusieron a varios de los artículos de esta ley. Por ejemplo, lo que manifestaba textualmente Gabriela Rivadeneira era que, por ejemplo, se califica el proyecto como reparto, y lo que ha dicho textualmente es que es una ley neoliberal con formato de fondo monetario.
¿Qué criterio le merece estas declaraciones a usted? Creo que todo criterio técnico debe ser analizado de una manera concreta, de una manera completa, abierta, pero cuando hay un criterio ideológico, creo que el análisis es completamente secundario. ¿Ideológico en qué sentido? Ideológico en que se refiere a una política neoliberal. El Ecuador ya no debe caer en qué tipo de ideología es buena o es mala. Nos hemos dado cuenta que una ideología socialista está o ha tenido una cantidad de corrupción inimaginable. Tuvimos también varios gobiernos de ideología de derecha que también tuvieron alta corrupción en sus gobiernos. Creo que ojalá, lógicamente no es algo que pueda suceder en el corto plazo, pero ojalá los ecuatorianos nos demos cuenta que no nos deben vender ideologías, sino nos deben vender políticas, nos deben vender soluciones a los problemas. Hay muchas cosas positivas en las ideologías de derecha, como muchas cosas positivas en las ideologías de izquierda. Lo que personalmente siempre he analizado, si yo soy un caballito de carreras que solamente veo a una ideología como la única posible para lograr soluciones en mi país, pierdo todo el abanico de posibilidades en donde yo puedo mezclar ideologías en base a las necesidades del país. El país en este momento necesita que el sector productivo se reactive. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el sector productivo es el que genera el 80% del empleo. Yo no necesito que el sector del Estado vuelva a ser más grande y vuelva a tener más dinero, porque eso no me genera el empleo que yo requiero para dar la vuelta a esa tasa del 60% de informalidad y de desempleo y transformarlo en 60% de empleo formal. Entonces, bajo esa lógica, si es que los análisis de los asambleístas caen en una ideología, creo que debe ser un análisis completamente secundario. El Ecuador en este momento necesita empleo. El empleo no depende de ideologías, depende de análisis técnicos, de saber quién está generando el empleo, qué necesitan para que se genere más, que esas empresas que generan más deben cumplir la ley como es, leyes laborales, leyes económicas, tributarias, etcétera, que deben cumplir la ley, que no se debe ir en contra de los derechos de los empleados completamente, pero eso no depende de ideologías, eso depende de muchos valores éticos, morales, honestidad, no solamente de los empresarios, sino también de los trabajadores y, por supuesto, el sector público. Tal como usted lo mencionaba, para el cierre del año fiscal 2017, la deuda que Ecuador tenía para ese entonces ascendía a los 70.000 millones de dólares, 65.000, 70.000 millones de dólares. Y el asambleísta Homero Castañer manifestaba que se debería buscar un mecanismo para establecer un tope, un techo, y por eso se opuso a esta ley. ¿Cuál es el criterio que tiene usted sobre el endeudamiento del país? Claro, una gran diferencia en análisis. Esto es un análisis técnico. ¿Y por qué es un análisis técnico? Porque después de haber visto durante 10 años cómo quintuplicábamos nuestra deuda, pasar de 13.000 millones de dólares de deuda a 70.000 millones de dólares de deuda, pues por obvias razones genera una incredulidad en el manejo de los fondos del Estado. Es lógico que hay muchos asambleístas que crean necesario el poner la mayor cantidad de candados para que esto no vuelva a ocurrir. Y que si es que el Ecuador se endeuda o el Estado se endeuda, sea una deuda responsable, no dirigida a crear más instituciones, ni a gasto corriente, ni a puestos políticos, sino que sea dirigida a generar infraestructura y competitividad en el Ecuador. Este análisis es completamente lógico. Ahora, también es lógico que el Ecuador, este momento, para pagar la deuda cara que se generó durante los últimos 10 años, recordemos que el Ecuador llegó a vender bonos del Estado al 10,75%, que fue un récord mundial histórico, se requiere de una deuda barata, hablando de barata, de menos tasas, una tasa menor y mayores plazos para poder cancelar la deuda cara. Para cancelar esta deuda cara se requiere aumentar la deuda total para poder reducir esa presión en deuda que tiene el gobierno nacional o el Estado. Eso es clave, pero por supuesto requería una ampliación de ese porcentaje de deuda en relación con el PIB, lo que iría en contra de la Constitución. Inclusive este rato ya estamos por encima de la Constitución, eso ya será
un análisis jurídico que en algún momento tendrá que hacer la Fiscalía en relación a la manera irresponsable que se manejaron los fondos del Estado. Pero hay que lograr pagar esta deuda cara que se tiene, que son a altas tasas y a pocos años de plazo, y lograr tener una deuda un poco más reducida y más amplia para que el Ecuador pueda tener un poco más de aire y poder invertir en infraestructura que le dé competitividad. Es un tema para discutir, se podrá seguir discutiendo, pero también es necesario analizar esa situación económica que tiene el país, que no es una responsabilidad del actual ministro de Finanzas, sino es una responsabilidad de los últimos ministros de Finanzas de los últimos 10 años que generaron este caos económico. Muy bien, vamos a cambiar de tema porque también es importante hablar sobre lo que se había generado desde la prefectura de la SUAY para, según la concepción de este organismo y desde la Cámara Provincial también, que es el ente que está encargado de alguna manera aprobar las tasas y los distintos elementos y los cuerpos legales de nuestra provincia. Se había dado paso en primer debate a la ordenanza de soberanía alimentaria, la cual no fue bien vista por ustedes y por las distintas cámaras de nuestra provincia por algunos aspectos, y lo que se decía era que se iba a solicitar una inconstitucionalidad a esta ordenanza para que no sea aplicada en nuestra provincia. ¿Cómo avanza ese tema? A ver, primero hay que dejar muy claro que el sector productivo está y siempre estaré de acuerdo con un objetivo social como es reducir la desnutrición de los niños menores de 6 años. Así como estamos de acuerdo con ese objetivo social, dentro de la Cámara tenemos apoyos a diferentes instituciones en el área social y que inclusive vamos a reactivar la fundación de la Cámara, que está creada hace muchos años pero tuvo una pausa en sus actividades. Así que en el tema social, en el objetivo social, jamás podemos estar en contra. Inclusive hay muchas empresas que tienen varios proyectos de responsabilidad social empresarial, pero que son empresas que no desean ni salir en fotos, ni salir en entrevistas de periódico, ni entrevistas en radio, ni entrevistas en televisión, sino que lo hacen por una convicción. Eso hay que dejar muy claro. En el tema relacionado a la ordenanza, la situación en la cual estamos en contra es en la tasa. Y la misma lógica de lo que le acabo de explicar este momento. Si es que al sector productivo se le sigue presionando con tributos, sean estos altos o bajos, sino solamente la referencia de que es un tributo, pues por obvias razones va a generar un mayor costo de producción y una mayor inseguridad en poder invertir en el ASUAY. Peor aún si queremos cobrarle una tasa a las empresas del ASUAY y una tasa mayor a las empresas de afuera del ASUAY. Es acabar con la posibilidad de que una inversión fuera del ASUAY pueda venir a nuestra provincia. Entonces, esa parte, ese concepto es lo que estamos completamente en contra, y nosotros somos parte de la medida de inconstitucionalidad presentada por algunas cámaras y por la Asociación de Cámaras de la Producción de la SUAY. Pero hay que estar muy conscientes de que el problema aquí está en la tasa y lo que significa la tasa. Tenían ustedes una propuesta. Decían que iban a conversar con el prefecto para llegar a acuerdos. ¿Se dieron reuniones, alcances, avances? Justamente, hemos tenido varias reuniones con el señor prefecto. La última fue hace algunas semanas, en donde no pudimos, como se dice, no salió humo blanco de la reunión, pero esperamos que en la reunión que se va a mantener el día de hoy, específicamente con nuestra Cámara, podamos lograr llegar a un fin común en donde se mantenga este objetivo social como un compromiso de responsabilidad social empresarial completamente voluntario por obvias razones. Ahí es donde se genera convicción de algo, no se lo debe imponer, y que el prefecto tenga la apertura en la ordenanza y en el segundo debate de la ordenanza, que asumo será en las próximas semanas, se pueda eliminar la tasa, que es justamente el problema en donde radica toda esta situación. Si es que eso se logra dar, pues llegaremos a un consenso y podremos participar de este proyecto social como parte del sector productivo y también como actividad de la Fundación de la Cámara. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a usted. Hemos conversado en esta mañana con Andrés Robalino, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias y Productividad de nuestra provincia.